Pues resulta que hoy es el Día Internacional del Perro. ¿Del perro Sanse? No, del perro. Familia política, nunca mejor dicho, del Canis lupus, es decir, del lobo, de los lobos, que es entre quienes estamos. Lobo, Montoro con su lobby, pero hay más lobbies. Y ya hay quien recuerda que Pepiño Blanco tiene otro lobby en este país de lobos, de Canis lupus, de perros, de Sanse. Hoy ha ido a la Audiencia Nacional Pardo de Vera, Pardo y de veras, es de esperar. Es de esperar que haya dicho cosas de veras, aunque ella iba de imputada. Es una imputada que te lleven a la audiencia en ese plan, en plan de imputada. Porque a la audiencia le gusta el circo. No digo a la Audiencia Nacional, sino a la audiencia en general, a la que consume escándalos. Aquí siempre los ha habido, pero políticos nunca tantos a la vez. Hoy es el Día del Perro. Y ustedes me preguntarán, perro, ¿qué me dices? Y yo les contestaré, ya verás si tenemos perrerías de las que hablar. Deme un minuto y encendemos el faro. Pues déjenme que les presente a nuestros contertulios de hoy. Don Bernardo Guzmán, muy buenas noches. Un placer. Ser Vicente. y estar, además, con nosotros, eso es lo Intentamos importante. las dos cosas. Don José Enrique Aguar, muy buenas noches. Molt bona nit. ¿Cuánto tiempo sin verle a usted? Sí, és de veres. Pero usted continúa en política, ¿no? Estem ahí, De alguna manera. d'alguna manera. Bueno, Joan Ignasi Culla, molt bona nit. Bona nit. I vostè no està en política perquè no vol. Ahí estem. M'imagine, perquè actiu en les xarxes socials, Sí, això sí. sens dubte, de les que més en esta comunitat valenciana. Y Verónica Marcos, doña Verónica, muy buenas noches. Usted sí que está noches. claramente en política. Sí, sí, ahí estamos. Muy bien. ¿Qué les parece si empezamos por Pardo de Vera? Al final, la Audiencia Nacional les ha retenido el pasaporte tanto a la señora Pardo de Vera, expresidenta de la DIF, como al señor que presidió a su vez el Departamento de Carreteras dentro del Ministerio. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no, Bernardo? Si les piden el pasaporte, si les retienen el pasaporte, es que, en fin, que algo ven ahí. Algo ven de momento y luego, por supuesto, que siempre hay que añadir lo de la presunción de inocencia, los procedimientos. Uno ya no sabe dónde poner las líneas rojas, ¿no?, que van moviéndose, si es en la imputación, actual investigación, en la condena, en el recurso. Bueno, pero en definitiva yo creo que por encima de los detalles procedimentales sí que estamos ante un escándalo, pues presuntamente muy importante. Y supongo que de eso hablaremos. Pues no se trata de comparar, pero sí que a uno no deja de sorprenderle con lo avanzado que se supone que estaban los mecanismos últimamente de control del dinero público, como puede ser un ministerio tan grande, tan brutal, tan destacado como es el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Transportes, que pudieran darse prácticas de este tipo. Como hablaremos de lo que ha podido pasar en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, supongo, o en Hacienda, en otros ámbitos. De ¿no? todo lo que ustedes quieran. Es que, claro, el Ministerio de Obras Públicas, o como se llame en cada momento procedimental oportuno, y el Ministerio de Hacienda, que es por el tema de Montoro, que luego trataremos de abordar en profundidad también, vamos a intentar compartimentar un poco para que no se nos líen las cosas, pero son los dos grandes ministerios que están al final siempre en este tipo de movidas. Don José Enrique, lo que pasa es que, claro, la comparación es inevitable, insisto, vamos a compartimentar un poquito, primero hablemos de unos y luego de otros, pero durante todo el fin de semana hemos visto y hemos escuchado opiniones para todos los gustos sobre si lo de Montoro es más que lo de Koldo y compañía y todos los que van alrededor de Koldo, o si una cosa no borra a la otra. Y al final estamos siempre en lo mismo, en la comparativa. Hombre, yo creo que una cosa no borra la otra, quiere decir que una es como aquello de Isabel y Fernando, tanto monta tanto. La verdad es que no hay que excusar a ninguno, porque excusa no tiene en ninguno de los dos casos. Y bueno, por lo que comentabas inicialmente, por no mezclar con la segunda parte, que a alguien le retiren el pasaporte es que hay inicios serios de que puede escaparse o que es un delincuente serio. En este caso, después de un registro en su vivienda, que también habrá la juez retenido nueva información para tomar la decisión que ha tomado. Y
Ministerio de Transportes, ministerio necesario para que Ábalos y la pandilla de Ábalos pudiera hacer las ejecuciones que han hecho, ¿no? Porque necesitas después los técnicos y los que van a avalarte. En muchos casos no son técnicos de la casa, sino son puestos a dedo, cargos intermedios, nombrados, que son los que van a avalar y te van a solucionar esas traperías que quieres hacer. Cuando uno le llama y le dice, me ha dicho Ábalos que coloques a la querida, pues mucha confianza tiene que tener, ¿no? Y a partir de ahí, cuando haces eso, ya puedes hacer muchas más cosas. Es que, claro, a la señora Pardo de Vera se le investiga por delitos o presuntos delitos de orden, vinculados con la corrupción, pero también por lo de la contratación de Jessica, la amiga íntima de José Luis Ábalos, que sería otra forma de corrupción, ¿no? Totalmente. Pero es que además, aparte de Jessica, los audios testifican muy claramente la malversación que ha habido. Es decir, que en el caso de Levantina, en la conversación, en los audios que tiene la UCO con Levantina, dice, bueno, que es que dice, esta adjudicación va a cantar mucho. Le decía, es decir, que de alguna forma ya te estaba aclarando la mordida. Es decir, y cuando se le acusan de 5 cosas, es decir, es porque hay algo serio. Es decir, que pertenencia a organización criminal, delito de tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Es decir, que me parece que es un tema delicado y grave. Es decir, que no creo que se vaya a salir de rositas porque los audios, ya te digo, y la certificación, además el registro que se hizo tanto en su casa como en otros sitios, es decir, que también te muestran, además de los audios, que hay mucha tela que cortar ahí. Otra de las cosas que se suele arguir cuando hablamos de las comparativas o de las comparaciones entre lo de este grupo de gente, lo del Triángulo de las Bermudas del PSOE y lo del señor Montoro, es que en un caso podría haber, que todavía está por demostrar, financiación irregular del partido, y en el otro caso, al parecer, e insisto, volveremos a Montoro en profundidad enseguida, dentro de unos minutos, el lucro sería personal, de algunas personas, pero personal, Verónica. Vamos a ver, lo que está pasando en este país es gravísimo y en cualquier democracia el gobierno ya habría caído. Y el gobierno de Sánchez no ha caído porque se ha ocupado el propio Sánchez de colonizar todas las instituciones públicas para protegerse de todos los escándalos y corrupciones que rodean a su partido, a su gobierno y a su familia. Entonces, es muy gordo, no me extraña que a la señora Pardo le hayan retirado el pasaporte, porque estamos hablando de mordidas, de adjudicaciones, estamos hablando de una supuesta organización criminal, como la califica incluso los propios informes de la UCO al Partido Socialista. Estamos hablando de que se contrataron también prostitutas con cargo al erario público. Estamos hablando de que a esas prostitutas las metías en empresas públicas y luego también se las llevaban a pisos pagados por todos los españoles. O sea, es que el escándalo de hoy parece que tape, el escándalo de mañana parece el que tape al de hoy. O sea, es que esto es una verdadera vergüenza que hubiera hecho caer a cualquier gobierno democrático. Pero ya digo que es que se ha ocupado de colonizar la Fiscalía General del Estado, que también tenemos al fiscal general imputado. Se ha ocupado también de que los medios públicos estuvieran tapando también todo esto, como es Televisión Española, por ejemplo. Se ha ocupado de todo esto para protegerse, y esto es una verdadera vergüenza. No se puede dar carpetazo a todos los informes de la UCO de lo que hasta ahora conocemos, y queda mucho por saber, ¿no? Hablan de 5 informes más de la UCO que por lo visto tienen también mucho de corrupción y de... Hoy lo saca ABC en portada, que hay 5 informes de la UCO por salir. Se ha hablado mucho de Francina Armengol, la presidenta del Congreso. Por cierto, del Congreso a secas a partir de mañana, ya no será de los diputados para ser más inclusivos, y también del ministro Ángel Víctor Torres, que ya sería caza mayor, un ministro metido en todo esto, imputado o lo que fuera, si es que llega al caso, ya sería un paso adelante dentro de la gravedad de toda esta historia. Pero, no sé, ¿tienen ustedes la sensación de que al final vamos tan rápido con tantas cosas? De esos 5 informes se dice que antes de agosto puede ser que salga uno, que vea la luz uno de ellos, los otros 4 quedarían supuestamente para septiembre, pero tanta velocidad, tanta aglomeración de casos, de noticias, de goteo de informaciones. ¿Ustedes creen que eso puntúa en contra del gobierno electoralmente o demoscópicamente, o al contrario, tenemos memoria frágil y una cosa tapa a la otra y al final nos olvidamos de todo? Yo, sinceramente, y no es por tapar ni un ápice de la gravedad, aunque luego, evidentemente, como has prometido, entraremos en comparaciones y en otros casos, y en una cosa que a mí personalmente me preocupa mucho, que es esa sensación generalizada
de corrupción que estamos viviendo y que yo creo que tiene atónita a la ciudadanía. Pero al hilo de lo último que estabas diciendo, sin restarle un ápice de importancia, porque estamos hablando de la presunta implicación nada más y nada menos que de 2 secretarios de organización, de 2 auténticas manos derechas del actual presidente del gobierno, creo que lo que personalmente es lo que defiendo, lo que no podemos es poner el carro por delante de los bueyes. Es decir, aquí, fíjate tú, en un pequeño resumen de un minuto, que no lo personalizo contigo, sino que es verdad que está apareciendo en medios, estamos hablando como si ya estuvieran condenados la señora Armengol o el ministro responsable del aspecto territorial, el señor Torres, cuando todavía no ha aparecido. Estamos hablando de 5 informes que no han aparecido, que si uno va a aparecer en agosto, otros 4. Bueno, quiero decir, vayamos analizando lo que se va sabiendo, porque es que si no, se ha llegado a hablar aquí de financiación ilegal del Partido Socialista, que creo que hasta el momento no hay nada. Entonces, esto no es defender lo indefendible. Esto, para mi gusto, es que creo que o centramos el debate o efectivamente el relato, el futuro relato, pase ya o no pase, claro que es lo que se superpone a los hechos. Aquí no se trata de ocultar nada, pero tampoco de sobrepasar límites, porque es que si no al final se genera una confusión entre la ciudadanía que ya no sabe lo que es verdad, lo que es mentira, lo que está por venir, lo que ha pasado. Entonces yo creo que este tema es tan importante que debemos de centrarnos. Dicho eso, hoy con el último capítulo de Pardo de Iber, yo insisto, estamos hablando de un tema muy importante. Esto no es para mí, como se decía, el caso Koldo, es un caso como mínimo, caso Cerdán, caso Ábalos. Hay mordidas no desde un ajeno, sino presuntamente desde un ministerio, por tanto, con una responsabilidad política del presidente del gobierno, como la pudo tener, o hablaremos de ello, Rajoy, o como la tenía aquí Francisco Camps cuando quiere exonerar de otras cosas. Estamos hablando de responsabilidades políticas, luego ya se verán las judiciales. Y luego, por último, yo echo en falta, sinceramente, también el tema de las empresas, porque para corromper a otros señores hace falta que ese dinero haya salido y se está citando a empresas muy importantes de este país o de esta comunidad, que parece que nadie le da importancia a eso. Y para mí es igualmente grave, y eso hay que ponerlo sobre el tapete y sobre la mesa, porque son empresas. Ahora, por ejemplo, estamos viendo grandes eléctricas, grandes gasísticas, grandes constructoras que siguen, por cierto, operando, que siguen trabajando con las administraciones públicas. A mí me parece un escándalo, vamos. Bernardo ha sacado un tema muy importante, ¿no? Que una cosa es las responsabilidades judiciales y otra cosa son las responsabilidades políticas. Es que no hay que olvidarse que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa antes de unas primarias, que en esas primarias iban en un coche Koldo, Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez. ¿Y ahí de qué se hablaba en el Peugeot? Es que Pedro Sánchez no sabía a estos señores... Vamos, es que cuando uno va en un coche tantas horas, sabe un poco de qué pie coge a cada uno. Claro, pero eso, Verónica, eso va por barrios, porque por eso a gente de tu partido pues le recuerdan que el Feijóo pasaba vacaciones, que ahora hablaremos, con un narcotraficante, o por ejemplo, que el señor Feijóo hace 2 semanas en el congreso de vuestro partido se estaba fotografiando con el señor Rajoy, que era presidente del gobierno, donde presuntamente nada más y nada menos que estaba hasta cambiando leyes a cambio de dinero. Sí, pero Bernardo, en la historia del Peugeot quedan muchas cosas por saber, porque esa campaña en el Peugeot, ¿cómo se financió? Eso en primer lugar. En segundo lugar, este señor llega a la Moncloa y hace a uno de ellos... Pero esperemos a que se den pruebas, no hablemos cómo se financió. No, yo estoy haciendo preguntas... Estoy haciendo una persona inteligente, es una política muy hábil y claro, lanzas preguntas. Pero ahora mismo en sede judicial se está discutiendo de que uno de los señores que iba en el Peugeot está en la cárcel, otro de ellos era ministro y se está hablando de las mordidas de ese ministro. Sí, otro de ellos era el que grababa. No se está hablando de la financiación, y el que contrataba la financiación. de la campaña de Pedro Sánchez. De que una cosa tapa a la otra en la percepción del ciudadano. Ya no nos acordamos que hace unos meses había una señora que se llamaba Leire Díez, que se hacía llamar la fontanera del Partido Socialista, que ofrecía a los empresarios, de los que tú también has hablado, beneficios procesales a cambio de que le dieran basura de la policía judicial. Sí, pero imagínate, o sea, hay otra parte, Verónica, que está hablando precisamente de esta mujer que acabas de citar, de Leire, esa mujer de la que usted me habla, del material que presuntamente tiene grabado, que entregó, por cierto, al señor Cerdán en la sede del Partido Socialista y que vamos a ver ahí que aparece.
O sea, pero yo lo único que pido es un poquito de calma de no especular sobre futurismo. A ver, bastante grave es lo que ya está pasando como para especular sobre El problema está que estamos en una campaña del tú más y tú más. Y entonces esa campaña no lleva a ningún sitio. Es decir, porque hay una desafección con la clase política porque se cree que todo el mundo es corrupto, ¿no? Y estamos entrando en un proceso muy problemático, ¿vale? En el tú más. Pero claro, es que hoy he oído yo la portavoz del Partido Socialista que decía que el caso de Montoro ha sido el caso más grande de Sí, ha dicho algo así, sí. Que había El más grande del mundo España, mundial. del mundo algo mundial. Así, algo es decir, que yo creo que no es comparable. Estamos hablando de que un señor que hace 10 años, con 2 secretarios de organización actual, uno de ellos ministro, y el que hizo todos los procesos de Juan Bildu, con los catalanes, con tal, en la cárcel. Es decir, que me parece que no es comparable. Bueno, y después de los sí. informes de la UCO, Hay gente y con que los piensa informes que... de la UCO que están ahí y que no han aparecido prácticamente porque eso Yo sé que es muy tentador comparar y meternos ahora ya con Montoro, pero acabemos con esto y después vamos con Montoro. José Enrique. Bueno, yo por la pregunta que has hecho tú inicial. El goteo al final. El goteo yo creo que al final lo ¿Hace que que hace... nos olvidemos de la gravedad de las cosas o no? Vamos a ver, lo que pasa es que hace que nos acostumbremos, no que nos olvidemos, que nos acostumbremos. Y por desgracia en este país la gente se acostumbra muy rápidamente. La gente al final, yo he oído estos días decir a algún militante de algún partido, más vale que roben los míos que los otros. Mira, es que no tiene que robar nadie. Eso decía Julián Guita, que no tenía que robar nadie. Es que no tiene que robar nadie. En un país donde no podemos acostumbrarnos a que esa corrupción pues campe por todos los partidos políticos. La gente tiene que tener dignidad y quien tiene que tener dignidad especialmente es el votante, porque por desgracia, al final, sea cuando sean las elecciones, un 80% de los ciudadanos va a votar lo mismo, va a votar a los suyos, sean los más ladrones del mundo y los otros, a los suyos, sean los más corruptos del mundo. ¿Están ustedes seguros de eso? Estoy segurísimo. Un 30% que fluctúa, ¿vale? Pero no llega a un 20%, ese 20% no llega ni a fluctuar, se queda en su casa y no vota. Que los votantes, en su inmensa mayoría, son acríticos. Son totalmente acríticos en este país. Prefieren lo malo suyo que no que venga otro. Sí. Es decir, que y votan a favor de o en contra de. Pero si no va a haber para todos, no a todos los votantes van a poder colocarlos. No, pero vamos a ver, es que hay gente que es tan ínfimamente poco mental que ya no es que lo coloquen, es que se identifican con algo, se identifican con alguien, se identifican con una sigla y pierda o gane, pues como el del Betis, aunque pierda. Entonces, hablaba yo con un socialista, ¿no? Y digo, ¿tú estás de acuerdo con la amnistía? No. ¿Estás de acuerdo con la financiación de la Cataluña? No. Digo, y entonces dice, ¿qué quieres? ¿Que entre la derecha? Es decir, que indistintamente hagan lo que hagan, van a votar a su partido. Sí. Yo estoy convencida de que existen muchos 20-30% socialistas y gente socialdemócrata en este país con mucho sentido común y que esto sí que lo va a Como hay castigar. mucha gente del Partido Popular con sentido común y dice que Mazón lo ha hecho fatal y va a seguir votando al Partido Popular. Por desgracia, en este país la gente está acostumbrada a mantener a su partido. Pero con Zaplana, que ha estado en la cárcel, y con mayoría absoluta. La gente, sea del partido que sea, les vota. Estoy hablando de los dos grandes partidos. Sí. Los partidos pequeños rápidamente aparecen, desaparecen, Ciudadanos pues se molesta a la gente y no le vuelve a votar, Esquerra Republicana, al otro, pero los dos grandes partidos tienen un caldo de cultivo inmenso y haga lo que haga, el votante que tiene es un votante cautivo y acostumbrado. Y entonces, al final, pues vamos a seguir viendo PP y PSOE en todos los estamentos, sean cuando sean las elecciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el daño que se ha hecho, por ejemplo, a las mujeres y al feminismo, este gobierno sanchista, no hablo del Partido Socialista, hablo de Pedro Sánchez y todo lo que rodea al sanchismo, los que le defienden y los que le sustentan, yo creo que lamentablemente es muy grande y esperemos que no sea irreparable. Y yo creo que las mujeres, por ejemplo, por lo que yo hablo con ellas, sí que van a castigar a este gobierno. Me da la impresión de que parlamentariamente hablando, el último punto de inflexión que hemos superado es cuando recientemente en el Congreso de los Diputados Feijóo sacó lo de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, porque previamente y por enésima vez Pedro Sánchez había sacado lo de la foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado. Y Marcial Dorado ha hablado hoy, la han entrevistado en El Confidencial, dice muchas cosas y ustedes me dirán
qué les ha parecido más llamativo, más destacado de todo, pero una de esas cosas destacadas es que el PSOE le buscó para ver si soltaba una bomba, si él soltaba una bomba contra Feijóo en vísperas de las elecciones, de las últimas elecciones generales, las de julio de 2023, las que ahora dentro de nada hará 2 años que se celebraron. Marcial Dorado también se explica la relación que tuvo con Feijóo, que fueron amigos, que hicieron muchas cosas, algunos viajes con más gente, y que él no había sido, creo que no había sido condenado entonces por nada, y luego lo fue por, él se justifica que no era narcotraficante sino contrabandista de tabaco, que al principio el contrabando de tabaco no estaba penado, y luego sí, en fin, un montón de cosas que dice el señor Dorado, señor Guzmán, que no sé si le motiva especialmente a mí ¿esto a quién beneficia, estas declaraciones de Marcial Dorado hoy? A ver, si le digo la verdad, a mí un personaje de esa trayectoria... Ay, pero es como Villarejo. Sí. Todos le hacemos caso cuando nos interesa y cuando no decimos que es un personaje... Ya, pero como yo siempre digo, me represento a mí mismo y no represento a nadie más, a mí, el señor Villarejo, este señor y otros de esa calaña, pues no me merecen, lo que intentaba decir, demasiada confianza, digan lo que digan. Entonces, pues desconfío de lo que dicen, por qué lo dicen y en el momento en que lo dicen. Espere si quiere y ponemos una pastilla de las declaraciones al Confidencial de esta entrevista de Marcial Dorado y seguimos comentando. Tuvo una oferta que se habló de una bomba. Va a salir una bomba. Pensaban que iba ya a estar con dinero, ¿eh? ¿Pero quién fue la oferta? Es una oferta... ¿Que te lleva a ti? Viene del partido contrario, sí. Una ¿Del oferta. Partido Socialista? Viene una oferta de un tío que dice, vamos y nada más, no quiero nada que me... Pero te ofrecían dinero para hablar. Sí. Antes de las elecciones. Entre que es gallego y que tampoco este señor le ha llamado... nuestro señor por el camino de la oratoria, pero vamos, más o menos se entiende lo que dice, Sí, Bernardo. No, pero por eso decía, el titular un poco de la entrevista iba por ese lado, además dinero, no sé si a este señor le hace falta mucho el dinero y que el PSOE va a dar dinero. A ver, a mí tampoco me extrañaría que el PSOE, vamos, incluso abiertamente le hubiera dicho a este señor, cuenta todo lo que sabes, todos los viajes que hacías con el señor Feijóo, quién pagaba esos viajes. A mí es que eso tampoco me parecería tan extraño. Vuelvo a decir, ¿por qué sale este señor ahora? Bueno, no le doy la más mínima credibilidad. Yo no he conseguido sacar una conclusión de por qué sale este señor ahora. Quiero decir, a mí no me tengo da la muy impresión claro. hombre, me da la impresión sinceramente que se intenta desmarcarse bastante un poco de Feijóo, lanzar esta especie de cortina de humo, decir que el PSOE quería destapar, No sé si quería destapar, Sí. claro, pues el PSOE estaría interesado en que cuentes todas las cosas que podías hacer con Feijóo. No sé si y son tal, unas declaraciones para zanjar de una vez por todas que se siga metiendo con Feijóo por la famosa foto, No lo han o todo lo conseguido, contrario. No lo tengo muy claro. Yo coincido con Bernardo, es decir, la credibilidad que pueda tener este señor, pues hay que dejarla con alfileres, ¿vale? Es decir, que un rayito Un no lo narcotraficante. demuestra. Lo que sí que está claro es que también entiendo al Partido Popular que le está sacando una foto de hace 30 años, cuando este señor todavía no estaba no estaba ni enjuiciado, y resulta que no se puede hablar, de todo lo que sabemos, o toda la prensa era consciente de ello y todo el mundo era de tal, de los prostíbulos del suegro de Sánchez y que se han financiado sus casas donde vivía. Es decir, que sí que se puede denunciar todos los días también que por un delito fiscal la señora Ayuso tenga un piso, pero no se puede hablar de que precisamente los pisos donde vivían ellos estaban financiados con la prostitución. Es decir, que siempre están recortando esta foto de hace 30 años, y claro, llega un momento que dices, bueno, pues si vamos a atacar, pues vamos a destaparnos. ¿Es bueno? Pues no es bueno, porque entonces aquí entramos en el círculo de que todos son iguales y que la corrupción es extensa indistintamente de los partidos que tengan. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento que yo también lo entiendo de que dices, bueno, hay que poner punto a esto, ¿no? Doña Verónica, ¿en las filas del PP se ha recibido con agrado, con alivio o con preocupación esta entrevista? No he hablado con nadie del PP de esta entrevista. O sea, la opinión que yo pueda dar aquí esta noche es la opinión de Verónica Marcos. Pero fíjese, el Partido Socialista siempre ha vendido que ellos son víctimas de los bulos, del lawfare, de unas campañas en contra del Partido Socialista de la extrema derecha o de la derecha.
Y si se confirma que esto es verdad, si lo que dice este señor es verdad, sería muy grave, ¿no? Que los que sí que se han movido en el fango y han intentado empastrarlo todo y criminalizar y emprender una campaña de persecución política ha sido el propio Partido Socialista. Lo que dice este hombre es que van a visitarle antes de entrar en la cárcel de parte de Pepe Blanco. Luego dicen que en la cárcel vuelven a visitarle también, o sea, van antes de entrar en la cárcel supuestamente a ofrecerle a lo mejor pues, beneficios procesales, como hacía Leire, por ejemplo. Van a la cárcel ¿a qué? Y después de la cárcel, en el año 2023, con las elecciones generales, dice que le ofrecen dinero. Yo no sé si será verdad o será mentira, pero si al final la verdad siempre sale, y si al final esto es verdad, significa que los que sí que se mueven en el fango, en el lodo, y son capaces absolutamente de todo para ganar unas elecciones, es el Partido Socialista. Señor Aguar. No, yo lo que pasa es que lo único que me ha llamado la atención de la entrevista, porque lo que diga un narcotraficante, y digo narcotraficante porque está condenado como narcotraficante, sí, después, como decía Guzmán, después lo fue, sí, no hay que ponerlo en gran mesa, pero yo creía que lo de la foto era una foto, y toda la vida creía que era una foto, y luego de leer y escuchar la entrevista, habla de que han hecho viajes a Ibiza, que han hecho viajes al extranjero, y cuando le preguntan quién se pagaba el viaje, dice, ¿Alguna vez pagaba él? no dice ni algo que debió pagaba. pagar, algo debió de pagar. Pero ese debió de pagar se puede pagar de muchas formas, en favores o como sea. Es gallego. Entonces, sí, los gallegos a veces, Bueno, no todos, no hay que no, generalizar, todos no. pero hay que no sabes nunca si suben o bajan. Y cuando lo escuchas no sabes si sube y baja. Pero ¿por qué sale hoy? Es lo que habría que plantearnos. ¿Y qué qué objetivo busca? ¿Y qué conclusión saca usted? Pues mira, yo la conclusión que saco es que creo que él intenta quitarse un poco de encima la relación y intenta dejar claro que desde hace años la cortó, desde el 2002. ¿Pero en beneficio de Feijóo o en beneficio propio? En beneficio propio. A él era igual, ¿no? No, Ser porque amigo, ya ¿no? está cansado de que lo estén sacando cuando estos tienen mucho dinero, viven tranquilamente y lo que quieren es Pero dice que no le dejan abrir cuentas pasar muy bancarias. Igual quiere desapercibidos hacerse de unos todo. platos e ir a la Isla de las Tentaciones o No, una cosa quiere así, pasar digo, muy no sé, desapercibidos. Y yo lo cualquier quiero cosa. que lo que intenta es decir, mira, ahí está todo lo que queréis oír, unos y otros, unas cosas me las inventaré y otras serán verdad, pero ahí lo suelto todo lo que queréis oír y olvidaros de mí. Hay una cosa que sí que es verdadera, que es que este señor no ha recibido contratos públicos de ninguna administración. No, pero Quiero morían decir, muchísimos españoles claro, por la droga que pero- entraba por los puertos de Galicia. En un no, momento donde no, la pero, droga hacía mucho pero mal lo a digo, muchas familias. no, hombre, y eso es condenable y por eso ha cumplido la pena y vamos, y no seré yo la que defienda a este hombre. Pero lo que está claro es que este señor no ha tenido ninguna adjudicación ni del gobierno de Feijóo ni de nadie Va, relacionado con el señor Cuya, Feijóo. cierra usted que nos vamos Es que, claro, Pero a por sí, Montoro. pero sí que ha dado a entender también que sí que recibió visitas de parte del PP para presionar para que Feijóo en su momento no fuese presidente. Eso ha pasado desapercibido, pero parece ser que también tuvo influencias por parte del PP y prueba bien evidente es que se retiró cuando iba Pero a hacer ¿cuánta la gente constitución quería que Feijóo no fuera Fraga. presidente? Porque De ahora cuando Fraga hablemos de Montoro vamos a encontrar también retiró, algunos. En la Asamblea se retiró él, es decir, que llorando. Es decir, que parece ser que hubo presiones para que en ese momento no se presentase. En fin, que nos vamos Y a dice que publicidad. por parte de él. ¿Perdón? Y dice que fue por parte de él. Vale, pues que nos vamos a publicidad y vamos a por Montoro, o Montoro a por nosotros, cualquiera sabe. La ha ido por todos. Montón iba por todos. A ver, estamos hoy haciendo el faro con Bernardo Guzmán, con José Enrique Aguar, con Verónica Marcos y con Joan Ignasi Cuya. Y les había prometido que hablaríamos de Montoro, como es natural. Ya lo hemos preguntado al principio. ¿Empata lo de los casos del PSOE? Y más o menos creo que me han dicho ustedes por unanimidad prácticamente que no, ¿no? Que una cosa es una cosa o sí. No, yo iba a decir claramente, es que a mí, como no me gusta el juego del Ya, y tú más ni ya. del empate, pero no me gusta que empate, pero no restándole importancia. Quiero decir, yo creo que aunque hay diferencias evidentes, para empezar, está hablando de una implicación directa de Feijóo o de Sánchez, pues no tiene punto Pero de comparación. este señor que tenía, que ahora resulta que nadie le quería. O sea, Bueno, eso parece, sí, pero a buenas horas mangas verdes. Que este señor ha sido Sí. un señor muy poderoso. Es que estamos hablando de un tema para mí gravísimo, presuntamente, como hablamos en el tema anterior. Pues este señor, como máximo responsable de la hacienda pública
No quiere hacer demagogia mientras todos estamos pagando religiosamente nuestros impuestos, descontándonos de nuestras nóminas cada producto que pagamos. Estamos hablando, claro que decía antes Joan, es un caso, a mí, si se prueba lo que se está diciendo, gravísimo, en el sentido que estamos hablando de modificar, de ayudar a modificar leyes, nada más y nada menos. Y vuelvo a decir lo de las empresas. ¿Quién pagaba ese sistema? Las grandes energéticas, gasísticas, que siguen siendo las que están ahora. ¿De dónde salía ese dinero? El debate de fondo hay muchas preguntas. Es el de los lobbies. ¿Qué son los lobbies y cuál es la actividad lobística? Esta mañana he escuchado pero los lobbies es una cosa que a mí me parece que perfectamente regulada, me parece perfecta y que eso... No hay ley de lobbies en España. No hay ley de lobbies, pero tú como yo y yo creo que todos los que estamos en esta mesa hemos estado muchas veces por nuestro trabajo en instancias europeas. Ese tema puede tener sus problemas, pero se intenta regular y es normal que un grupo quiera intentar explicar y defender los intereses de su grupo, siempre y cuando sea con transparencia y tal. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de dar dinero que presuntamente luego se desviaba a terceros países. Estamos hablando de una auténtica trama desde dentro de un gobierno. Y yo también sinceramente, creo que a estas alturas, que llevamos una semana con este culebrón, ¿dónde está el señor Rajoy, que era el responsable político de ese gobierno, nada más y nada menos? Ese señor que, por cierto, ahí sí que veo a Feijóo, como decía antes, que hace 2 semanas se estaba haciendo una foto junto a José María Aznar en el Congreso del PP. No, Rajoy no puede estar callado, él era el responsable de ese gobierno. Y todas estas cosas presuntamente se hacían desde su gobierno. Yo creo mucho en la responsabilidad política y creo que ese punto no se está explotando suficientemente. Señora Marcos, ¿dónde está Rajoy? Es el titular. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Rajoy? Sí. ¿Dónde está Rajoy y dónde está Sánchez? Que hoy el señor Pedro Sánchez está hablando en Chile de democracia, nada más y nada menos. Está él para hablar de democracia, ¿no? Vamos a ver, ¿qué está diciendo el Partido Popular en este momento? Que se investigue. Nosotros no vamos a hablar ni de lawfare, ni vamos a perseguir a los jueces, ni vamos a decir que esto es una confabulación judeo-masónica de no sé quién. No, oiga, si esto ha pasado, que caiga todo el peso de la ley sobre el señor Montoro. Ahora, oiga, intentar relacionar al señor Montoro con el señor Feijóo es como si yo ahora dijera que Diana Morant es responsable de los GAL. Oiga, no tiene nada que ver. Obviamente no. Y este es un poco el juego retorcido que está intentando hacer el Partido Socialista. Pero yo creo que esto no le va a dar ni medio, le dará oxígeno esta semana o la semana que viene. Pero vamos, el problema del señor Pedro Sánchez se llaman los jueces y la UCO, que seguirán investigando y que seguirá saliendo a la luz todas las corrupteras de su gobierno. Con lo cual, oiga, no tengo nada que decir. Si el señor Montoro ha hecho esas barbaridades, por favor que lo pague ya, y ya está bien de corromper las instituciones por parte de todo el mundo. Bueno, independientemente del fondo de la cuestión, que hay algunos que dicen, y ya se lo he visto, lo comentamos el jueves en El Faro, que había una columna de Emilio Campañ en la que se decía lo que voy a resumir a continuación, pero luego lo he visto ya a más de un observador también, que no es posible prevaricar en la elaboración de anteproyectos y proyectos de normas porque la aprobación definitiva no corresponde a quienes los elaboran, sino a la Cámara Legislativa que al final los vota. Sería la filosofía de la sentencia de los ERES que absolvió a los expresidentes andaluces, a Chávez y a Griñán, por esa misma regla de 3, es decir, el que hace los cambios no delinque porque al final son los diputados los que aprueban lo que estos señores han cambiado. Entonces los que eventualmente delinquirían serían los diputados, no los que cambian las normas. Eso se supone que valía para los ERE y que podría valer para Montoro, pero independientemente de eso, lo que estamos viendo es bastante feo porque además del asunto de fondo se une... lo podemos llamar el matonismo del señor Montoro para con incluso sus propios compañeros de partido. Estamos leyendo cosas de amenazas a Esperanza Aguirre, a Rafa Nadal, a la baronesa Thyssen, al exministro Soria y su familia para echarlo del gobierno, al expresidente Aznar cuando parece ser que estaba intentando volver a la política activa. Bueno, Vicente, compañeros de partido, y rivales políticos. Y periodistas. Periodistas de todo tipo. Quiero decirte, ahí también, enlazando con casos de estos, está la famosa policía patriótica o antes mencionabas a Villarejo, quiero decirte, es que aunque al final cuestiones que el señor Villarejo afloren y tal, el método tenemos como demócratas que cuestionar esto. Esto no se puede vivir así, no se puede utilizar el poder, y esto es de lo que nos estamos enterando. Esto es la punta del iceberg. O sea, esto es lo que
una falta de principios democráticos de personas que se meten en las instituciones y las utilizan, pero vamos, hasta ya el colmo es hasta para compañeros de partido. compañeros, como tú dices, hombre, mira lo que es el hizo a colmo. Soria cuando Pero puso utilizando a rivales políticos, como insisto, la policía patriótica, que está demostrado que hasta a dirigentes de Podemos o gente del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Eso es inaceptable en una democracia desde mi punto de vista. Siempre digo lo mismo, que no nos pase a ninguno de nosotros. No, desde luego. Que no nos pase a ninguno de Porque nosotros. Levante se ha muerto, ¿eh? Bueno, No, pero es que por lo que dices tú, Bernardo, a los propios compañeros, es decir, que cuando Soria puso el impuesto al sol, no sé si os acordáis, el impuesto al sol, entonces como perjudicaba precisamente a las empresas beneficiarias que a él le reportaban dinero, pues automáticamente, ¿sabéis lo que hizo? Les dio 2.200 millones para cubrir las necesidades básicas y que no tuviesen problemas. A él le reportó con sus empresas pantallas, se supone, que unos beneficios de 48 millones. De 48 millones, es decir, que no estamos hablando de tonterías. Cuando resulta que en ese momento la presión fiscal, no sé si os acordáis, era horrorosa, horrorosa. Es decir, que prueba bien evidente es que también ahora se ha copiado mucha de esa presión fiscal, ¿no? Es decir, que ahora nos van a investigar hasta si mandamos un bizum a nuestro sobrino para la comunión o si vendemos una camiseta en Wallapop, ¿no? Pero eso sí, a Cerdán, que tenga 300 y pico cuentas, no se investigan. Es decir, que esta es la hacienda que estamos teniendo. Y los periodistas que no les gustan, pues no van a poder entrar en el Congreso tampoco, que eso creo que se vota mañana también. Pero le hemos dado quiero el decir, premio al de la final- prensa al final a la estamos responsable de Bildu. normalizando el utilizar las instituciones públicas al antojo de las corruptelas de unos cuantos, sean del partido que sean, ¿eh? Oye, yo no digo... No, es que- Y lo de las leyes, lo de utilizar las leyes a su antojo, pues oiga, un ejemplo eso lo han hecho es todos, ¿eh? Pedro Pero eso lo han Sánchez, hecho todos. con la ley de amnistía. ¿O es que la ley de amnistía no se aprobó para que Pedro Sánchez siga en el poder? Esto es así. Esto es así, para poder contentar a Puigdemont y que el señor Pedro Sánchez siga en el poder. O sea, pero esto es lo que no se puede normalizar nunca. Esto es lo que no podemos consentir. O sea, que la sociedad no podemos seguir adormecidos y darle normalidad a esto. O sea, hay que todo el mundo que haya cometido estas ilegalidades y haya utilizado las instituciones públicas para lucrarse o para hacer leyes a su antojo y poder protegerse, que no sigan en el poder. Y lo que sí que pasa, Vicente, desde mi punto de vista, empezabas con la metáfora del empate o no empate, lo que sí que yo creo o observo, y estoy muy preocupado, que se está generalizando ese discurso antipolítico, es decir, pues de toda la clase política es igual. Es verdad que esto va por bandos, lo decía José Enrique, aquí hablamos mucho de los políticos, profesionales que viven de esto, y yo observo que gente de la calle está casi en ese nivel de juliganismo, si me permites la expresión, de defender a lo que consideran suyos, de no ver el elefante ni la viga, como se dice. O sea, es una cosa tremenda, por ambas partes, ¿eh? Aquí sí que no hago distinción. Y esto es muy peligroso porque hay gente que te está diciendo, estos son todos iguales, no sirve para nada, no puede ir peor, y sí que puede ir a peor. Obviamente hace falta una clase dirigente, porque si no acabamos en la anarquía. Y esto es muy peligroso, el discurso que se está haciendo en favor de los populismos, de izquierdas, de derechas, pero al mismo tiempo, y acabo, lo que no puede ser es una excusa para los dos partidos grandes, para el PSOE y el PP, decir, hombre, ¿qué queréis? ¿La anarquía, los antisistemas y tal? ¿Me tenéis? No. Poneros la pinza y sigamos sin ver nada. No. Hace falta una autocrítica real, cada uno en lo suyo, de los dos grandes partidos, porque si no, vamos a tener un problema como sociedad gravísimo, muy grave. Yo lo veo Hay venir, una y encuesta, a mí me tiene muy preocupado. Hay una encuesta de este fin de semana de The Objective que dice que el PSOE pierde 1,2 millones de votantes en un mes, está por debajo de los 100 escaños, la suma de PP y Vox superaría ampliamente los 200, que eso es más que mayoría absoluta. Bueno, y hay quien sugiere incluso que con 210 escaños, yo no sé si eso es así o no lo he podido comprobar, se podría hacer una reforma de la Constitución española para evitar luego que los pequeños condicionen tanto como condicionan actualmente a los partidos. Claro, pero los pequeños, pero a mí no quiero, por ejemplo, a mí personalmente yo no quiero que me condicione Vox tampoco. Es que quiero decir, lo de los pequeños, no nos fijamos solo en los pequeños o los nacionalistas o independentistas, que hay fuerzas que, entre otras cosas, porque no han gobernado, que se permiten cosas que a mi juicio no deberían plantearse y que tampoco podemos estar en esas manos. Pero el bipartidismo, el famoso bipartidismo, como no se lo tome en serio, con autocrítica y tal, insisto, pues al final sí propiciarán la extrema izquierda, la extrema derecha, los nacionalismos. Bueno, yo de Montoro, como no está juzgado, no voy a decir mucho, pero lo que sí que hay que dejar claro es que Montoro, las actuaciones que parece que hizo,
consiguió que miles de millones de euros dejaran de entrar en las arcas del Estado. En un momento cuando a los ciudadanos se les pedía que había que hacer esfuerzos, etcétera. Que Montoro era un ministro del Partido Popular, de un gobierno del Partido Popular. Quiere decir que no era un señor que había pasado por ahí, ni era el secretario de organización de no sé dónde, era un ministro de este país y justamente el ministro de Hacienda, que creo que en el estamento de los ministros es un ministro importante. Pero bueno, dejemos que la justicia diga y vuelvo más a lo que comentaba anteriormente. Y creo que Bernardo también lo estaba diciendo. En estos momentos el bipartidismo lo que está consiguiendo es que tú más, tú menos, tú más y el otro menos, al final la gente tenga un cansancio de la política. Y eso puede acabar de una forma de que la gente al final no vaya a votar, como pasó en unas elecciones catalanas que la gente estaba harta, votó un 30% porque estaban cansada del radicalismo, o puede pasar que aparezcan estos partidos radicales. En un sitio tenemos a Vox, que ya está amamantando, ya está asumiendo y recogiendo ese voto del cansancio, pero puede aparecer otro partido, como apareció en su momento Podemos, y radicalicen mucho más la política. Entonces yo lo que pediría es que los ciudadanos se sienten, se relajen, no sean tan de lo suyo, porque mira, porque a tu bisabuelo en la guerra civil lo mataron unos u otros, no hace falta que tú sigas siendo de ese partido político, que por desgracia sigue pasando en este país, y que la gente se replantee las cosas y que miren que bueno, que ya más lejos del rojo y del azul hay más colores en la política y que la política se puede hacer de otra manera y tienen que hacer una reflexión seria los dos grandes partidos, porque si no al final quienes van a perder van a ser ellos, porque algún día, no va a ser estas próximas elecciones, no será mañana, pero algún día la ciudadanía abrirá los ojos y la ciudadanía... Eso ha pasado, Sí, ha pasado. Los populismos, o sea, cómo nació Podemos, y pero, ya vemos el pero resultado ha de lo que ocurrió, pasado con que dos predicaban, venían a grandes salvar a las partidos personas. muy fuertes. Ha pasado porque apareció un Ciudadanos y cuando quiso la derecha lo hundió y se lo cargó y lo destrozó, y cuando la izquierda quiso se cargó a Podemos y lo destrozó, porque aún los dos grandes partidos tienen mucha lo destrozó base. la democracia, quiero decir, la gente votando. Bueno, sí, decir, pero no es el la PSOE gente quien al destroza final vota a unos y el Partido Popular a otros. La gente vota Es la casi lo gente. que ve y lo que le dicen y lo que le ponen en una campaña No, electoral por eso que es muy- la pagan por los eso- dos grandes Por partidos. eso es muy importante tener unas instituciones públicas no colonizadas por el partido que gobierna, como estamos viviendo ahora mismo con el Partido Socialista. Vamos a ver. Con la Fiscalía, con el Tribunal Constitucional, con el CIS, intentando atacar a los jueces, intentando atacar a los El fiscales. CIS siempre lo ha con nombrado el con presidente del intento de una gobierno, la reforma- Fiscalía la ha nombrado el Ojo, presidente del gobierno, y cuando cuidado. han estado unos la han nombrado unos y cuando ha estado otro Cuidado la han que la nombrado gente otros. se tiene que dar cuenta que ahora mismo también quieren hasta manipular la justicia, y lo están diciendo hasta los jueces y los fiscales. Oiga, quite usted, gobierno, las manos de encima de la justicia con esa... No, pero eso parece que no va a salir. Pero al Por eso final, es muy al final se importante. junta Mañana el lo PP y el veremos. PSOE y nombran los jueces. Por eso Entonces, es ¿quién manipula la justicia? Los dos grandes partidos. No, pero Porque la uno gente- solo no puede hacerlo si no tiene el acompañamiento del otro, porque las leyes así lo dicen. No, Y porque, entonces, nosotros al no final- queremos que la justicia la elijan los partidos políticos. Bueno, pues- Ahí nos pues lo la hemos están cambiado. El Partido eligiendo en Popular. estos Señor Aguar, momentos. que el Tribunal Supremo, que se ha renovado recientemente mediante un consenso entre Partido Popular y Partido Socialista, al final tiene presidenta progresista, o por lo menos dicen de sensibilidad más progresista que conservadora, para dejarlo así un poquito más difuminado. Y sin embargo, esta señora ha puesto pie en pared y está plantando cara al Constitucional y algunas de las cosas que dice el gobierno. Quiero decir que es una que al persona final, libre. de vez en cuando nos encontramos con La cosas tan profesionalidad. presuntamente saludables, Señor vamos a Climent, decirlo si así. me permite, Sí. ¿quién ha elegido la foto del señor Montoro que tiene usted detrás de la pantalla? Si la puede enfocar, porque es que no sé si es inteligencia artificial, pero tiene mala leche esa foto, ¿eh? O sea, ¿Verdad? No. ¿Cuál? ¿La de la derecha o la de la ha sido izquierda? usted, ¿no? Las dos, ¿no? Las dos son las dos. Yo no voy a quitarle el mérito a mi equipo. Habrá que ver a quién le está enseñando los dientes. Y tampoco el voy a, señor y Montoro. tampoco voy a Yo creo que ¿Quién señalar. está al otro enseñando a lado? todos, ¿A quién le enseña los dientes el señor Eso Y le Montoro? tampoco voy a ¿Sería señalar. del No, PP pero o del fíjense, PSOE? volviendo a lo de Montoro, y para concluir ya con este asunto, si les parece, a no ser que quieran aportarme algo más, pero con esto de los lobbies y Necesitaría ir a un odontólogo, por cierto. los despachos de no influencias, sé. estoy viendo que, claro, lo de Montoro lo conocemos desde hace 4 días, 5, 4 o 5 días, y las
Yo observo, como el señor Guzmán, y seguro que ustedes tres también, con atención la prensa y la forma en que miran las líneas editoriales de unos y de otros. Al final te das cuenta de que 4 o 5 días después de salir lo de Cristóbal Montoro, se empieza a apuntar hacia Pepiño Blanco, hacia el exministro socialista, que junto con Alfonso Alonso, exministro del Partido Popular, pues montaron Acento. Acento, cuenta hoy El Español, que Acento presionó al gobierno, cambió normas en las Cortes, total, que están buscándole un poco las vueltas a ver qué ha hecho no solo el equipo económico de Montoro, sino también el Acento de Pepiño Blanco, sin que conste de momento nada especialmente, vamos, nada punible. De momento no consta nada, pero que sí que le están mirando ahí. Artículo 14, otro digital, cuenta que la UCO ha puesto el foco sobre el lobby de Pepe Blanco. Los investigadores rastrean posibles vinculaciones de Acento con la trama de Ábalos y Cerdán. Es decir, hemos empezado por uno, ahora vamos a revisar al otro. No tiene por qué salir lo mismo de un caso que del otro, ni tiene por qué haber hecho nada mal el señor Blanco, dando por hecho que el Montoro sí que haya materia ahí para investigarle judicialmente. No sé, en fin, da la impresión de que ahora se va a poner en revisión todo el sistema de lobbies, empresas de estas de intermediación y ayuda a las causas empresariales ante las altas instancias gubernamentales. A ver, a mí no me gustaría que ahora que se pusieran en tela de juicio los lobbies en general, porque creo que lo que se tiene que poner en duda son a las personas que han cometido irregularidades o supuestamente las han cometido, como en el caso Montoro, pero lo que hay que hacer es que se tenga una transparencia real que pues probablemente no se tenga, porque si no, no se hubieran cometido supuestamente todas estas irregularidades, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es pues, reforzar las instituciones, reforzar los mecanismos de control, y creo que en eso pues, tenemos mucho que ver pues, los políticos ahora mismo, me incluyo, aunque estoy en la última fila de las Cortes, pero que creo que sí que se puede hacer, y creo de verdad en la política con mayúsculas de toda la gente que creemos en que esto se puede hacer. O sea, mecanismos de control, más transparencia, y no poner en tela de juicio ni las instituciones, ni ahora los lobbies, ni a las empresas, ni a los empresarios, como se está poniendo en tela de juicio y se está desconfiando, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo. Hay un código penal, o sea, no hay una ley de lobbies, pero hay un código penal, oiga, es que claro, es que hay una UCO, hay unos jueces, hay una justicia, hay una democracia, pues que esa democracia actúe de verdad, y creo que sería injusto que se pusiera en tela de juicio las instituciones y la democracia en general, incluso los lobbies y las empresas. Lo explicaba, claro, los lobbies, para que lo entienda a lo mejor algún espectador, que por ejemplo, la Unión Europea, que yo citaba antes, normal, toda una comunidad autónoma, o estoy pensando, por ejemplo, que tuve en su día mucha vinculación al Comité de Gestión de Cítricos, que tiene ámbito estatal, pero tiene sede en la Comunidad Valenciana por la importancia. Pues es normal que quieran tener personas en el ámbito europeo para explicarle a los eurodiputados, a los grupos. Es que eso es legítimo, eso está a la orden del día. Otra cosa es que saliera, es que tal entidad o tal empresa está pagándole un viaje a él y a toda su familia a no sé dónde, a las Seychelles. Eso sí que es corrupción. Pero por eso digo que hay que saber distinguir una cosa de otra, porque es que si no, al final, con confidenciales, pseudomedios, noticias futuras, no todos los hacemos un medios, pastiche, hacemos un pastiche aquí de cosas tremendas. Entonces, hay que, en mi juicio, uno de los grandes problemas es eso, que estamos recibiendo demasiada información, lo decía yo al principio de la tertulia, que estamos hasta avanzándonos en futuro a cosas que se especulan, y al final hay una distorsión grande desde mi punto de vista. Hombre, digo yo que las empresas es lícito que quieran conseguir que los gobiernos legislen en beneficio de ellas, ¿no? La manera de intermediar es la que sería objeto de atención en su caso. No tanto el interés de las empresas por conseguir que el gobierno de turno legisle a su favor, sino la manera en la que se consigue eso. Pero el problema está en que además de controles que no existen a nivel del partido, indistintamente del partido que sea, ni de transparencia, es decir, que si también se le imposibilita a la UCO que pueda actuar o a la justicia que pueda de alguna forma
no sé, meter a la cárcel quien toque o quien cometa un delito. Es decir, que de alguna forma sí que estamos coartando un poquito pues, la libertad y que todo esto se genere y se haga una bola de nieve que no termina nunca. Porque vamos, parece ser que todavía estamos en la punta del iceberg, por las informaciones por bajo mano que tenemos, ¿no? Es decir, que no sabemos esto a dónde va a llegar. Es decir, que sí, que no tenemos que sacar las cosas de quicio, sí, pero vamos, los hechos demostrables son muy preocupantes, Y por eso viene después lo que estábamos comentando, la desafección política que hay en este momento en la sociedad. Es decir, que se cree, que todo el mundo cree que todos los políticos son corruptos, porque indistintamente uno u otro y tal, al final salen cosas. Es decir, que mientras que no haya un proceso de control por parte de los políticos y tal, cosa que desgraciadamente a lo largo del tiempo se ha demostrado que a nadie les interesa, ¿vale? Seguirán surgiendo todos estos problemas. Ya, pero también es que mira, para que exista un prostíbulo tienen que haber clientes, para que exista corrupción tiene que haber alguien que paga. Y el gran problema aquí hay que estas empresas, porque al final todo caso de corrupción ha acabado en una empresa y todos sabemos los nombres de las empresas. Estas empresas al final nadie las condena, nadie las suspende, las retira del mercado, nadie encierra en la cárcel. Mira que han entrado políticos en la cárcel y el otro día decían que más de 200 en los últimos 2 años. Mira que entran políticos en la cárcel por corrompirse por parte de una empresa. ¿Y cuántos empresarios han entrado? Ninguno. Entonces, igual que muchas veces se dice que vamos a atajar la prostitución yendo a por el que la prostituye, yendo a por la persona que en definitiva paga para que eso exista, también se podría empezar a tomarse en serio las leyes, había un proyecto para ir que a por no los pudiese empresarios, a para concursos. que no fueran concursos o que disolvieran la empresa y que el presidente que fuera a la acabe cárcel. eso- Y que no puede ir a un concurso público, es decir, Eso también habría que te mirarlo, demuestran porque de al que tú has final, no por romper la vara que no por los puedes ir a políticos, concurso. pero siempre No, lo pero, pagan claro, los políticos. pero eso ha pasado, hay empresas condenadas y luego cambian el nombre, Sí, etcétera. me No, pasa en estoy totalmente Castelló. de acuerdo, pero es que, por ejemplo, yo aquí, a mí este tema me preocupa mucho, y ya lo he dicho antes. Yo apelo, por ejemplo, directamente al señor Garamendi, del patrón de patronos, que el otro día dijo, no, corrompe solo el que tiene el poder. No, oiga, corrompe el que tiene el poder, algún funcionario que ayuda y, por supuesto, el empresario que paga. Yo estoy esperando que la COE expulse de su organismo para tener una verdadera representación y esas lecciones de ética que dan en otros ámbitos, que expulse, como un sindicato, si pasara, pero en este caso estamos hablando de las empresas, para que expulse a esas empresas. Es que, es que siguen trabajando, siguen siendo honorables, siguen yendo al palco del Bernabéu tan campantes. O sea, es una cosa loca. Públicos. No, Empresas condenadas en la totalmente. Comunidad Valenciana siguen en este momento Y en llevándose este, último caso adjudicaciones. en este último caso de Acciona, resulta que se habla de un directivo, y digo, pero vamos a ver, ¿cómo un directivo que va a pagar de su sueldo la corrupción? Pero aquí nos hacen tontos, o sea, pues no pasa nada. Pues hombre, habrá que tomarse en serio ese tema. Bueno, Pero esta soy de es- Acciona, que hay un montón implicadas. Hay un montón Sí, implicadas. pero he dicho esto pasa- porque, sí, porque pero el otro día pasa- declaró el problema está que no pasa nada. un directivo que no sé si es que a lo mejor Sí, tenía pagaba la potestad pagaba para poder mordidas importantes para llevarse No, su pero bono. claro, ahí- Hombre, digo ahí- yo ahí- que no sería así, Ahí ¿no? se establecía el paralelismo. Dice, vamos a ver, dicen, cuando hablamos de partidos políticos, dicen, no, el que ha delinquido ha sido Ábalos, el que sea, uno. Presuntamente todos, claro, por supuesto. No el partido, sino uno. Una persona. En cambio, en las empresas se dice la empresa, no el que decidió, que a lo mejor... Pero Hombre, el trabajador hay no una suelta hay una 500 hay una millones diferencia. de euros. Hay una diferencia. Un empleado de una empresa no va no a tiene corromper poder ejecutivo. un para empleado no, beneficio pero un de sus socio jefes. sí, por ejemplo. Sí, Sí, sí. socio Y sí, entonces pero- no tiene por qué pagar todos los demás por el bueno. socio. Bueno, no sé, cosas que se dicen y que me gusta comentar con ustedes. Sí, es verdad, había es una verdad. película que era Ana y los lobos. Hoy hemos tenido a Cristóbal y los lobbies. Nos vamos a publicidad y seguimos en El Faro. Pues hoy estamos haciendo El Faro con Verónica Marcos, con Joanina Sicuya, José Enrique Aguar y Bernardo Guzmán. Nos hemos ocupado de las cosas más cercanas de la actualidad nacional, que tiene, como han visto ustedes, pues dos amplios frentes de debate, pero vamos a volver ahora durante unos minutos la vista hacia el panorama internacional, porque como ya hemos comentado con los asuntos de política doméstica, de tanto ver las cosas, al final
acabamos por insensibilizarnos, por no poner en valor lo que estamos conociendo de novedades en cada uno de los escándalos de corrupción o presunta corrupción que vamos conociendo. En fin, ¿cuánto más nos pasa eso con las noticias de las guerras vivas, la guerra que Rusia mantiene en Ucrania? Es que me resisto a decir la guerra de Ucrania, porque no creo que Ucrania esté desde luego disfrutando con esto, y tengo mis serias dudas de si esos mismos sentimientos los puede llegar a albergar alguna vez Vladimir Putin. ¿Y qué decir de la guerra en Gaza? No la guerra de Gaza, pero en fin, de la situación explosiva por la que pasa Oriente Medio. Estos últimos días hemos tenido noticias de un hecho y algunos otros que le han sucedido como reacción a ese hecho inicial. El hecho inicial era el bombardeo de una iglesia católica, la única iglesia católica que hay en Gaza por parte de las tropas israelíes, y a raíz de eso pues hemos visto muchos vídeos en redes sociales del patriarca católico de Jerusalén, que se ha trasladado a Gaza junto con una alta figura religiosa, un alto mando de las confesiones ortodoxas. Es decir, ha habido un cierto ecumenismo en favor de la población cristiana, que se ha visto perjudicada, como no, como el resto de la población de Gaza y de Oriente Medio. Vamos a hablar con María Lozano, que es directora de prensa internacional de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tiene su sede en la localidad alemana de Königstein, cerca de Frankfurt, desde donde nos atiende María. María, muy buenas noches. Muy buenas noches. Descríbanos, por favor, un poco cómo es la situación de los cristianos en Oriente Medio. Hemos conocido este hecho del bombardeo de la iglesia de Gaza, pero no creo que sean mucho más favorables las noticias que nos pueden llegar de Siria, de Cisjordania o de algún otro lugar del que tenemos menos noticias habitualmente. Sí, pues lo has dicho muy bien. O sea, estamos teniendo una época que yo llamaría una época negra. La situación de los cristianos en Oriente Medio nunca ha sido muy fácil, nunca ha sido sencilla. En las últimas décadas han disminuido tremendamente, pero estas semanas pasadas hemos tenido ataques frontales, dijéramos, o sea, que han afectado directamente a estas comunidades, ¿no? El que has mencionado tú en Gaza, pero también en Siria hemos tenido hace 2 semanas apenas un ataque a una iglesia greco-ortodoxa también, con fallecidos, un número grande de fallecidos, creo que se contaban como 30 fallecidos. Y después también la semana pasada, el fin de semana pasado, descubrieron otro ataque frustrado, gracias a Dios, pero había un coche con explosivos delante de una iglesia católica en Tartus. Y también sabemos que en estos ataques que están habiendo entre la población drusa y la población beduina en el sur de Siria, también ha habido ataques colaterales, si quieres, pero a la comunidad cristiana, que es una comunidad muy sufrida y que realmente está en vilo en estos 2 países, ¿no? Tanto en Israel, en Palestina, como en Siria. En estos momentos es una situación muy difícil y con mucho sufrimiento. No es que sean muchos los católicos, los cristianos en general, pero los católicos en particular en esa zona del mundo, pero los hay. ¿Y usted entiende, María, que hay algún tipo de animadversión especial hacia ellos, o son unas víctimas más de la situación bélica en esos lugares? Yo creo que al revés. Yo creo que diría que los cristianos en Oriente Medio, en Oriente Próximo, son incluso a veces el único puente que todavía existe entre los diferentes grupos religiosos. También es un ejemplo el del Líbano, por ejemplo. Y muchas veces nos lo dicen, ¿no? Ellos son los únicos que son capaces de convivir, o que quieren o tienen ese deseo de convivir con todas las religiones que existen en Oriente Medio. Y muchas veces son como el pufa, ¿no? En alemán se dice pufa, no sé cómo se dice, es la parte que bloquea los golpes, ¿no? Y en ese sentido, ellos siempre están muy dispuestos a ser parte de ellos entienden, ¿no? Una visión muy cristiana, dijéramos, muy holística de su idiosincrasia, y por ese no creo que sean, dijéramos, no sean atacados por ser cristianos, aunque por supuesto en Siria y también en muchas partes en Egipto, en Irak, han sido atacados por ser cristianos, porque los grupos fundamentalistas extremistas como el Estado Islámico
y otros grupos de Al-Qaeda, estos por supuesto que sí que les atacan por ser cristianos, por motivo de la religión. Sí, estamos viendo algunas imágenes de cuando atacaron la iglesia y cómo pues la gente permanece con un cierto orden dentro del templo, notando lógicamente cómo explotan las bombas fuera, cerca, y alarmándose naturalmente, pero bueno, manteniendo el tipo, diciéndolo de una manera coloquial. Y las imágenes siguientes que estamos viendo ya son de visitas del cardenal, especialmente del cardenal Pizzaballa, que es el patriarca católico latino de Jerusalén, a la zona más afectada, con una iglesia, con una guardería, me parece que hay también. En fin, son situaciones casi heroicas, ¿no, María?, para la población que está allí manteniendo su fe. Sí, todo esto... Sí, adelante. Los que estamos viendo son también otros edificios, porque la Iglesia Católica, a pesar de, como tú dices, era muy, muy pequeñita ya en Gaza, de los últimos conflictos había quedado un grupo como de 1000 cristianos en Gaza, y la mayoría ni siquiera católica, pero la Iglesia Católica tenía colegios. Esto que estamos viendo es un colegio y un centro de estudios que había con muchísimos niños musulmanes y cristianos, sobre todo musulmanes, claro, en Gaza, el Santo Tomás de Aquino y el Colegio de las Hermanas Religiosas, que de hecho nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada estuvo ayudando en su momento, que han quedado totalmente destruidas. Lo único que le ha quedado a la Iglesia Católica en Gaza en estos momentos es esta parroquia que estamos viendo ahora, llevada por los misioneros del Verbo Encarnado, que siguen ahí y donde se han metido todos los católicos y cristianos, también los grecocatólicos y de otras denominaciones anglicanas, también están todos aquí resguardados desde los comienzos del conflicto 7 de octubre. Así que esta es la comunidad cristiana. También hay, por supuesto, familias musulmanas y, de hecho, las hermanas de Calcuta, las de la Madre Teresa, sí, tienen a un grupo de niños con necesidades, cuidados especiales, o sea, discapacitados, algunos de ellos muy enfermos, que aguantan aquí durante toda esta terrible guerra que están sufriendo. Claro, la gente que es de allí, la gente que es de estos lugares castigados y martirizados, pues no tiene a dónde ir, pero la comunidad religiosa podría... cerrar y decir, nosotros pues nos tenemos que ir porque aquí no podemos hacer gran cosa, no nos están dejando gran cosa. Y eso pone en valor, entiendo yo, pues el ejemplo del párroco Gabriel Romanelli, que resultó herido en ese ataque a la iglesia, y del resto de personas que se quedan ahí a sufrir lo mismo que los locales. No solo eso, sino que hay que decir que el padre Gabriel regresó a Gaza. El padre Gabriel, los ataques del 7 de octubre le pillaron en Jerusalén, en Belén, creo que de hecho estaba, y tardó 2 o 3 meses en que le permitieran volver a Gaza, pero él quiso volver con su comunidad, él es argentino. Las otras 2 hermanas que están ahí, también una creo que es peruana y la otra, son las 2 desde luego de nacionalidad extranjera. El sacerdote es Egipto, o sea, todos que, como usted dice, todos ellos podían estar ahora perfectamente en otros sitios y han decidido quedarse ahí, con ese pueblo martirizado y sufriente, que es el pueblo católico palestino, cristiano palestino, que los cristianos se dicen que en Gaza son de las más antiguas poblaciones cristianas del mundo, ¿no? Están allí donde estuvo Jesucristo, ¿no? Pues, y decidieron quedarse, es heroico, como tú dices. María, no sé si podemos hacer algo más, aparte de ponerle voz a través de usted a este sufrimiento y esta situación agónica, insisto, no solo para los cristianos, sino para la población en general, porque esto es un drama para todos. Si hay algo que podamos hacer, díganoslo, por favor. En eso también el padre Gabriel, como ha dicho, pero también el cardenal Pizzaballa han insistido muchísimo. El sufrimiento no es solo de los cristianos, que como hemos dicho es un grupo muy pequeño. Yo creo que hay que realmente alzar la voz ante las instituciones, sobre todo las organizaciones internacionales, y realmente defender, como estamos intentando hacer, el derecho a que los lugares de culto, a los lugares donde se da ayuda humanitaria, los hospitales, que por favor sean protegidos en esta guerra. Ahí creo que tiene que haber una respuesta mucho más fuerte de la comunidad internacional. Y por supuesto también las ayudas. Es muy difícil, nosotros estamos intentando orientar nuestras ayudas siempre con el Patriarcado Latino de Jerusalén, que es uno de los pocos que todavía es capaz de ayudar a estas, porque la ayuda no llega solamente a los cristianos, sino también a toda la población. Hay 10 centros de Cáritas, por ejemplo, en Gaza también hay 2 hospitales, uno anglicano y otro también llevado por instituciones religiosas. O sea, intentar llegar
hacer que la ayuda llegue, pero realmente es difícil. Yo creo que esta guerra tiene que parar, que es lo que están pidiendo todos, incluso el Papa Leo XIV ha dicho varias veces, hay que parar esta guerra, y yo creo que eso es el mensaje que podemos dar. María Lozano, desde Koningstein, cerca de Frankfurt, la directora de prensa de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel global, a nivel internacional. María, que es oscense, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y darnos este testimonio. Muchas gracias a todos vosotros por prestarnos esta voz. Gracias, Vicente. Gracias. Terrible, Verónica, esto que nos cuentan. La verdad es que sí, y sobre todo pues la valentía y la labor que está haciendo la Iglesia Católica, ¿no? En Gaza, que desde luego lo que hay que hacer es protegerla, precisamente por esa labor que está haciendo con toda la sociedad, la población civil, ¿no? Nosotros desde el Partido Popular siempre hemos defendido pues, a la población civil, ¿no? Venga de donde venga el ataque. Lo que me parece bastante escandaloso es, por ejemplo, que Pedro Sánchez corrió enseguida a meterse, a posicionarse en contra de Israel y ante estas atrocidades pues, se pone un poco de perfil o hay un silencio atronador, ¿no? Bueno, ¿algún comentario rápido? No, yo me quedo con las últimas palabras que ha dicho, porque primero estaba pidiendo que se protegieran los lugares de culto, pero luego las últimas palabras han sido que hay que parar la guerra, ¿no? Al final, los cristianos, yo creo que ha sido un daño colateral, como dicen la gente que se dedica a la guerra, y el daño es la guerra y el sufrimiento que está teniendo el pueblo de Gaza. Entonces, allá donde estemos, lo que tenemos que decir es no a la guerra en Gaza, porque es una guerra aparte muy injusta y de exterminio de una población. Venga, nos quedan 5 minutitos. Vamos a por los fareros y faroleros. Vamos a darle otro aire al final de esta tertulia. Don Bernardo, ¿quiere usted hacernos el honor, por favor? El farero, que es el bueno. A ver, por sorprender, ¿no? Aunque venga, pasando de un tema tan trascendente como esto, cualquier cosa parece ridícula. Fíjate, me viene a la mente ensalzar en general a la industria pirotécnica valenciana, pero como hay que singularizar, que ese es el reto que nos pones, una empresa, Vulcano. ¿Por qué? Pues porque el pasado sábado disparó en el entorno de la Ciudad de las Artes un castillo súper original, que fue una auténtica maravilla. Y bueno, pues aquí tenemos un masclet que se nos había perdido de esa noche. Pues sí. Esto no estaba preparado, que conste. No estaba preparado. Vamos el farolero, venga. Y el farolero, bueno, a Marcial Dorado. Yo creo que ese personaje va a acabar en un reality. Me has quitado. ¿Se puede repetir? Se puede repetir, José Enrique, está alterado. Me estaba acusando de copiar. Te estaba enseñando para que me dénseme prisita, que se nos quedaremos al final sin... Seguro que te 2 o 3. El farero, que es el bueno. El farero, el bueno, mira, yo soy muy municipalista y al nuevo alcalde de Paiporta, porque mira que tiene por delante la recuperación de su pueblo y las ganas que creo que le está poniendo sin poner la política por delante. Pues el farero. I el farolero... Li has posat pirotècnica també a ella. El farolero, para no dir el mateix nom que ell, vaig a dir el narcotraficante. Vale, tira. Señor Cuya, su farero, por favor. Pues mi farero es Abelard Zaragoza, por su magnífico informe que ha efectuado para la... Miembro de la Academia Valenciana de la Lengua, lingüista. Sí, porque ha hecho un informe sobre el acento de la palabra Valencia, de la ciudad de Valencia. Abierto y no. Venga. ¿Y el farolero? A la Academia Valenciana de la Lengua, por ser el cáncer realmente de la lengua valenciana y practicar la valencianofobia. Mire que tenía yo por aquí, que el Parlamento de Cataluña califica de agresión política el intento de PP y Vox de que Alicante renuncie al predominio lingüístico valenciano, pero no nos da tiempo. Doña Verónica, su farero, por favor. No voy a ser nada original. Yo, como soy la política de la mesa, pues voy a poner una farera, que es una política que para mí es un gran descubrimiento, que es Esther Muñoz, nuestra nueva portavoz en el Congreso de los Diputados. Creo que es el ejemplo de lo que es ser una mujer preparada y que no se doblega. Ahí va mi farera, esa es mi farera, Esther.
¿Y su farolero? Mi farolero, pues es que a lo mejor llámeme obsesión, pero mi farolero es Pedro Sánchez, ¿no? Porque claro, es que nos niega la financiación, ahora ha pactado con los catalanes una financiación, para que él mantenerse en el poder tenemos que castigar a los valencianos y favorecer a los catalanes. Además también nos ha negado el Fondo de Liquidez Autonómica por primera vez en 12 años a la Comunidad Valenciana y hemos tenido que pedir un préstamo para pagar a los proveedores. ¿Por qué tiene esa obsesión el Parlamento de Cataluña por hablar de cosas de aquí en la comunidad? Porque no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez, pero porque desgraciadamente se han encontrado aquí pues, con gobiernos que de alguna forma han proliferado eso, con una Academia de la Lengua Valenciana que es un apéndice del Instituto de Estudios Catalans, y es decir, que se han encontrado un terreno muy abonado para poder hacer esas injerencias. Y detrás de esta suplantación lingüística y cultural y de estos atropellos, ellos lo que quieren es el proyecto político, que son los países catalanes. Johnny Ignasi, Cuya, Verónica, Marcos, José Enrique, Aguar, Bernardo Guzmán. Don Bernardo, muchísimas gracias a los cuatro por su participación esta noche en esta tertulia del Faro, que tiene otras 3 ediciones por delante antes de que despidamos la temporada. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.